Hola, ya estamos al aire. Un saludo a todas las personas que están conectadas vía Facebook y a quienes verán este conversatorio luego. Para la coordinación colegiada de la Red Internacional de Periodistas, siempre ha sido importante abrir estos espacios de conversación pública, como este ciclo que hemos llamado ¿Cómo está hoy la libertad de prensa y de expresión? Un diálogo urgente para entender los desafíos del periodismo actual, el cual se ha realizado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa este mayo. Empezamos el 9 de mayo con el ciclo y empezamos con un conversatorio llamado Libertad de expresión versus discursos de odio, ¿quién define los límites? Continuamos el siguiente sábado, que fue el 16 de mayo, con el conversatorio Violencias contra mujeres periodistas, censura, silenciamiento y restricciones a la libertad de expresión. Y cerramos hoy con este conversatorio tiene el nombre de Periodismo en Resistencia, defender la libertad de expresión en contextos autoritarios. Creemos firmemente que construir espacios de diálogo, discusión e intercambio de experiencias debe ser permanente. Lo podemos hacer en espacios como este a través de redes sociales, que está dirigido a público en general, y también al interior de nuestras redes, de nuestras organizaciones y con nuestras aliadas. Mientras autoritarios, antiderechos, antifeministas se empeñan con debilitar las instituciones, cuestionan y atacan nuestros derechos humanos, tergiversan nuestros discursos y quieren redefinir el lenguaje que nos ha devuelto nuestras libertades y autonomía, nosotras resistimos, hablamos, discutimos, analizamos y actuamos. Por eso las mujeres que ejercemos el periodismo, que trabajamos en la comunicación y en los medios, somos blanco del autoritarismo que usa la estigmatización para silenciar a la prensa y controlar las narrativas del debate público, socavando directamente el derecho fundamental a la libertad de expresión. Pero cada vez que nos juntamos a conversar, a analizar nuestras realidades, estamos aportando nuestra perspectiva y construyendo narrativas que incluyen nuestras voces. Estamos defendiendo nuestras libertades fundamentales, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a informar desde la diversidad y el pluralismo y recibir esta información sin ningún tipo de coacción. Dicho esta introducción, y para dar inicio a esta sesión, quiero agradecer en nombre de la Red Internacional a todas las panelistas por haber aceptado nuestra invitación y le voy a dar la bienvenida y la palabra a la moderadora de este conversatorio, Lola Fernández Palenzuela. Lola es doctora en comunicación y licenciada en periodismo, cofundadora de la Red Andaluza de Comunicadoras Feministas La Poderío y de la Red de Periodistas Comunicadoras de Granada. Es también integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Ha sido secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, España, durante 17 años y vicesecretaria, perdón, de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España y miembro del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas, FIP. Como periodista ha trabajado en radio, agencias de noticias, prensa escrita y gabinetes de comunicación. Muchísimas gracias, Lola. Este es un pequeño resumen de lo que has hecho. Por supuesto, hay mucho más allí, mucho más detrás. Agradecemos que estés moderando y sin más voy a darles la palabra a ustedes para que inicie este conversatorio. Muchas gracias, Grace. Es un placer estar con todas vosotras aquí porque es un lujo tener a las panelistas que tenemos y a las compañeras, a ti, Grace, a Fabiola. Pues tenemos una hora muy interesante en la que vamos a conversar con nuestras compañeras desde Perú, desde Argentina, desde Chile. En los últimos años, distintos organismos internacionales, redes de periodistas y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre un escenario cada vez más complejo para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en distintos lugares del mundo. El avance de discursos autoritarios, la desinformación organizada, las campañas de odio en las plataformas digitales, la concentración de medios, la precarización laboral y los ataques dirigidos contra periodistas y medios críticos forman parte ya de un contexto global que afectan principalmente a mujeres, periodistas, comunicadoras feministas y voces que aborden género, derechos humanos y democracia. A esto se suma un ecosistema digital que muchas veces amplifica la violencia, facilita el hostigamiento coordinado y busca expulsar determinadas voces de lo que es el debate público innecesario. Aunque estos fenómenos adquieren expresiones distintas según cada país y territorio, existe una preocupación compartida. ¿Cuál es? El debilitamiento de las condiciones democráticas necesarias para informar y ejercer un periodismo de manera segura y riguroso.
Desde ahí surge este conversatorio, no solo para analizar las amenazas actuales que tenemos, también y muy importante para compartir experiencias, aprendizajes, prácticas, trabajos que hoy están permitiendo defender la libertad de expresión. Y para eso tenemos a tres compañeras que van a estar con nosotros en esta hora y que os paso a presentar. Laura Salomé Canteros, bienvenida, buenas tardes, Laura. Es periodista y editora de un medio feminista en Argentina. Trabajó en El Salvador en 2017 y 2018, insertándose en el ambiente político y digital centroamericano y registrando hitos militantes de los feminismos y la población LGTBIQ+. Desde entonces, posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es educadora y especialista en narrativas desde una perspectiva de derechos humanos. Como activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, coordinó las estrategias de comunicación durante los debates parlamentarios y sociales en 2018 y 2020, rumbo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Laura también ha formado parte del comité consultivo del 15 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado del 22 al 25 de noviembre de 2024 en Sonsonate, El Salvador, un antecedente que le permitirá participar de la misma instancia en el FLAG de Haití. Pues bienvenida, Laura. Vamos a ver, vamos a conocer bueno, muchas de nosotras ya conocemos a las panelistas que tenemos, pero damos la bienvenida a Zuliana Laínez. Buenas tardes, Zuliana. Ella es periodista, es presidenta desde hace nada en París, en el Congreso Centenario de la FIP. La eligieron por un 90% de los votos como presidenta de la Federación Internacional de Periodistas. Y bueno, pues es un orgullo tener dentro de lo que es la organización global más importante de periodistas, que sea la presidenta una mujer, que sea latina, que sea periodista, que sea sindicalista. Ella también es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, editora de opinión del diario digital Crónica Viva. Zuliana es licenciada en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, magíster en gerencia social, catedrática en legislación periodística y derecho a la información. Y ya nuestra tercera panelista, Rocío, buenas tardes, bienvenida. Periodista y magíster en comunicación política. Se desempeña como académica en la Universidad de Chile, la Universidad Central y la Universidad Autónoma de Chile, donde imparte cátedras de libertad de expresión, género y marcos legales para periodistas. Desde 2017, Rocío es dirigente nacional del Colegio de Periodistas de Chile. En 2023 fue elegida presidenta nacional, cargo que fue reelegida también para el periodo en el que nos encontramos, 2025-2026. Es fundadora, Rocío, e integrante de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile y actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva del Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodistas. Pues a las tres, un placer, un gusto estar con vosotras y vamos a empezar porque tenemos una hora para escucharos, para saber la temática que vamos a desarrollar y luego al final lo que abriremos será, bueno, podéis ir escribiendo y luego al final ya le pasaremos las preguntas que desde Facebook nos estéis haciendo. Pues vamos a ver, empezamos por la pregunta de arranque sería, en distintos países del mundo vemos un aumento de discursos autoritarios, ataques a la prensa, desinformación, violencia digital y hostigamiento contra periodistas y medios críticos. Desde vuestra experiencia y contando con la trayectoria tan importante que tenéis, ¿cuáles creéis que son hoy las principales amenazas para la libertad de expresión y qué formas de resistencia, qué articulación o qué respuesta colectiva consideráis más relevantes frente a este escenario? Cuando queráis. Laura, por ejemplo. Bueno, gracias, Lola, por la presentación. Pensaba la cantidad de credenciales que tenemos, ¿no? Al momento de hablar y de compartirnos, me parece que es un espacio muy necesario, así que les agradezco y saludo a todas las compañeras, compañeros que están del otro lado y que van a escuchar o van a mirar esta transmisión un poco después y seguramente seguir el debate, multiplicándolo en cada uno de nuestros espacios.
Voy a tomar la segunda parte de la pregunta y voy a decir que todas las respuestas colectivas son necesarias y son urgentes en este contexto de deshumanización. Y bueno, y acá por supuesto ya empezamos, ¿no? Como adentrarnos en el debate y también en la contextualización de cómo entendemos cada una de nosotras desde nuestros territorios este momento en el que tenemos que ejercer el oficio, la profesión o nuestros trabajos. Creo que precisamente en esas respuestas colectivas residen nuestra potencia y me parece que también es importante no olvidarnos que para manifestarnos primero nos tenemos que organizar y es ahí donde quiero hacer un poco de foco, ¿no? En pensar en esa organización feminista que tenemos que fortalecer y que tenemos que contagiar. En Argentina a mí me gusta reírme de un eslogan de un dirigente varón que dice bueno, que el coraje se contagia. La verdad es que a mí me parece que es algo individualista y me parece que lo que tenemos que contagiar es la organización feminista y la formación de comunidad. Entonces, creo que esa es la estrategia política que nos permitió llegar hasta acá, en tener todas estas credenciales, tener nuestras voces, tener el espacio y ocupar estos espacios en los que estamos. Hoy incluso llegar a encontrarnos como una forma de construcción política. Creo que tenemos que persistir en generar redes, acuerdos, consensos, esos consensos que conseguimos con tanto trabajo y tanta militancia. Pensemos en esos consensos transversales, intergeneracionales, multidisciplinarios, federales. Incluso, digo, nos animamos a construir consensos más allá de las fronteras, ¿no? De forma transnacional. Creo que ese es el feminismo en acción y esa es una de las respuestas colectivas más necesarias en este momento. Creo que es una política de empatía, creo que es una política de comunidad en un mundo donde sí, no dejamos de ver que las autocracias ya son la mayoría de los sistemas de gobierno a nivel global, ¿no? Eh, Creo que es un poco como para pensarlo y para no pasarnos. Creo que nuestros medios, por ejemplo, en mi caso, Marcha Noticias, fue y sigue siendo una escuela de oficios, un espacio a ocupar, no solo periodísticamente, sino también pedagógicamente y también políticamente, ¿no? Elegir comunicar desde el lugar en que comunicamos, elegir narrar las desigualdades, las violencias, los abusos, no solo patriarcales, sino también coloniales, me parece bueno, que sigue siendo esa respuesta colectiva ante tanta deshumanización y tanta injusticia. Entonces, pensando un poco en las formas, ¿no? De articulación en las que nos preguntamos y que estamos todo el tiempo también pensando, yo mencionaría todas, ¿no? Como los medios feministas, nuestras colectivas, las organizaciones sociales, los sindicatos, las asambleas, los foros, las redes, las campañas permanentes, los espacios de formación, allí donde estamos y donde no estamos, creo que ese es el espacio a ocupar y esa es la respuesta colectiva necesaria y urgente para este momento. Y bueno, porque este momento va a pasar, porque esto también va a terminar y porque estoy muy confiada que con nuestras convicciones feministas nosotras vamos a ser quienes vamos a reír últimas. Pues sí, nos vamos a reír porque lo vamos a conseguir. Rocío, tu turno. Ahora sí, bueno, muchas gracias Lola, hola Laura, Zuliana, un gusto poder estar con ustedes en este espacio virtual y bueno, por supuesto, felicitar a Zuliana por representarnos en la presidencia de la Federación Internacional de Periodistas. Digo representarnos, yo no soy parte, pero me siento totalmente representada por cualquier compañera de Latinoamérica que llega a ese espacio, porque sin duda detrás de ello hay mucho trabajo y también hay muchas mujeres empujando y apoyando, por supuesto, a las compañeras que deciden con mucha valentía estar en espacios de representatividad internacional. Bueno, la pregunta de arranque, por supuesto que nos ha ocupado gran parte de los últimos años, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resistir? Eh, este
año con el último informe de Reporteros Sin Fronteras, la clasificación que saca en mayo, cuando Reporteros Sin Fronteras dice estamos en el peor momento en los últimos 25 años, créanme que me impactó, no porque yo crea que vamos mejorando, sino porque me impacta que pese a todo lo que quizás imaginamos que las sociedades modernas, globalizadas, iban a ser un beneficio para fortalecer la libertad de expresión y de prensa, eso no ha sido así. Y creo que una de las preocupaciones principales que evidentemente nosotros en América Latina nos preocupa tiene que ver con la crisis de representatividad y también de debilidad que hoy día tienen las democracias. Nuestras democracias son débiles, son poco eficientes y efectivamente no han puesto en el centro de las preocupaciones de las últimas décadas los temas de libertad de expresión y de prensa, ¿no? Eso a mí me preocupa porque efectivamente si nosotros no vemos que la democracia nos garantiza el ejercicio de los derechos humanos porque estamos en un momento de mucha fragilidad como países. Y bueno, sabemos que estamos en un contexto muy complejo donde además de tener que preocuparnos hoy día de las amenazas presenciales, la violencia física, el acoso judicial, se nos ha sumado todo lo que trae de la mano el acoso digital, sobre todo contra mujeres periodistas y comunicadoras. Y hoy día, en el fondo, tenemos muchos frentes donde somos víctimas de violencia. Entonces, el escenario se ha complejizado. Los estados no están tomando medidas para hacerse cargo de estos problemas y estamos la sociedad civil, las organizaciones de periodistas, feministas, un poco como el sándwich de la torta, ¿no? Entonces creo que esto es un tema que nos ha preocupado históricamente, pero que hoy día nos tiene que volver a resituar en el nivel de preocupaciones porque estamos ante un momento como de que en un retroceso muy grande y donde efectivamente las amenazas que hoy día traen, no sé, las vigilancias de las grandes plataformas o la inteligencia artificial nos vuelve a poner más amenazas permanentemente, ¿no? Entonces creo que hoy día, ya lo decía Laura, ¿cuál es la respuesta? La articulación, el trabajo en red, el trabajo, la formación de comunidades. Y eso, decirlo desde el mundo del periodismo, no es tan fácil. Lo que pasa es que nosotras venimos de la tradición feminista donde no podemos no pensar el proyecto colectivo si no lo pensamos en comunidad y en red. Pero eso decírselo a una organización de periodistas, a un sindicato de periodistas, créanme que no es tan fácil. Entonces, tenemos un desafío enorme. Y tenemos un doble desafío porque como feministas tenemos la convicción de que la única manera, como decía Laura, no es salvándonos, como pegándonos el coraje, sino que es articulándonos. Esto no es un contagio. Entonces, tenemos que hacer un trabajo y empujar ese trabajo es difícil, es duro porque implica tener capacidad para fijar cuáles son las agendas que estamos disponibles a trabajar colectivamente y cuáles no. Entonces, creo que tenemos un desafío enorme porque es político, es tecnológico y también es parte del trabajo que viene haciendo la sociedad civil en todo el mundo. Yo para cerrar este punto y no alargarme, quiero decir que a lo menos, siempre lo comento cuando tenemos espacio en Chile, la sociedad civil, creo que en América Latina el trabajo feminista ha sido enorme, es decir, las organizaciones han hecho el trabajo que el Estado no ha logrado hacer, que la academia no ha logrado hacer, con todo lo que yo respeto y valoro al mundo de la academia, pero hoy día cuando no tenemos medidas, cuando no tenemos estudios, cuando no tenemos datos, porque aquí el tema de la libertad de prensa no ha sido un foco ni de investigación, ni de interés, ni de políticas públicas, a lo menos desde lo que nosotros observamos en Chile. Por tanto, creo que la resistencia hoy día, desde el rol en que estamos nosotros, es seguir articulando espacios comunes, seguir poniendo al centro las agendas que nos preocupan, seguir haciendo esfuerzos de diálogo, por supuesto, y seguir generando estrategias que permitan permear a más comunidades para que vean que en el fondo si hoy día no hacemos un trabajo mancomunado, estamos en un riesgo enorme, de que el periodismo desaparezca por las influencers, que la desinformación nos coma las agendas informativas y que de alguna forma eso vuelva aún más frágil nuestras ya frágiles democracias. Me quedo hasta aquí para darle el pase a Zuliana. Pues muchísimas gracias. De Chile nos vamos a ir a Perú con Zuliana. Zuliana, adelante, cuando quieras.
Gracias Lola, un placer compartir este espacio con Laura y con Rocío. Me alegró mucho saber que íbamos a coincidir en el panel y hacer esta reflexión además colectiva en un momento absolutamente desafiante para la libertad de expresión en el mundo. Y el problema que tenemos es que, a ver, lo que hemos considerado siempre amenazas tradicionales a la libertad de expresión, siguen estando ahí y siguen estando en el foco. O sea, siguen asesinando periodistas en el mundo. Nuestro sindicato de periodistas de Palestina presentaba en el Congreso de la FIP la cifra de más de 260 periodistas asesinados desde octubre del 2023, pero siguen asesinando periodistas en el Líbano, en Uganda, en América Latina. Hace algunos días asesinaron a un colega en Colombia. O sea, siguen matando periodistas, siguen metiendo a la cárcel a periodistas en el mundo por hacer su trabajo, sigue habiendo acoso judicial para silenciar a nuestros colegas, por supuesto que sigue habiendo precarización, la precarización está ahí como una amenaza histórica al ejercicio de la libertad de expresión y sigue existiendo, ¿no? Y esas amenazas, que han sido las amenazas históricas, que claro, traen el asesinato, viene casi siempre, desgraciadamente, y eso desde América Latina lo podemos decir con toda propiedad, viene de la mano con la impunidad, ¿no? Nosotros estamos en una región donde no hay forma de que llegues a un 10% de justicia en crímenes a periodistas en las últimas 6, 7 décadas, en los casos que hay registrados. Pero eso, el llevar a un periodista a tribunales por un tema de querella, las organizaciones un poco teníamos articulados nuestros modos de responder a esas situaciones complejas y que te atacan en la entraña del periodismo, pero hoy se han sumado nuevas amenazas a la libertad de expresión. O sea, no es que hay nuevas y desaparecieron las viejas, no, es que ahora coexisten en esto que Rocío y Laura bien señalaban, coexisten las antiguas y las nuevas. Entonces ahora al crimen, a la cárcel, a la judicialización, a la precarización, porque a mí me gusta mucho por el sentido que tiene este lema que tiene la Federación Internacional de Periodistas de no puede haber libertad de prensa si tú ejerces en un entorno de pobreza, inseguridad o temor, porque también las vulneraciones laborales son una amenaza a la libertad de expresión. Y estas, por supuesto, que se profundizan en contextos como los que Rocío narraba hoy con la irrupción de la inteligencia artificial. Si no tenemos capacidad de responder y no estamos los trabajadores y trabajadoras de los medios, seamos autónomos, asalariados, independientemente de la condición laboral que tengamos, si no estamos sentados en la mesa cuando se toman decisiones sobre irrupción de inteligencia artificial, la factura la vamos a terminar pagando nosotros y nosotras. Pero hoy tenemos una altísima estigmatización al trabajo de los periodistas. Y eso en gobiernos autoritarios y en democracias. O sea, el periodismo está, quizás está, Rocío decía algo que es bien cierto, de no ha estado en las democracias la libertad de prensa, en las agendas prioritarias de la academia, de las políticas públicas. Yo creo que está en la agenda negra de esos espacios, ¿no? O sea, hoy por hoy los autoritarios, el avance de la extrema derecha, ¿qué tienen en el foco? Por supuesto que tienen en el foco a los periodistas y a la libertad de prensa, pero lo tienen en el foco para degradarla, ¿no? Porque en momentos en los que tú no quieres, y el periodismo, nosotros como periodistas, hombres y mujeres, trabajamos en la búsqueda de la verdad, el avance de los autoritarismos lo que quiere es tapar la verdad, invisibilizar la verdad. Y uno de los caminos es callar periodistas. Entonces, si yo te estigmatizo, no, ni siquiera ya hoy, y que estamos en la era de escalada de la desinformación, ni siquiera hoy para instalar una mentira como verdad, que eso lo hacen, sino que hoy probablemente el objetivo inicial sea que la gente dude de todo, incluida la verdad. Y cuando la gente empieza a dudar de todo, incluida la verdad, que es la brújula de un trabajo como el nuestro, nos situamos en contextos como los que tenemos. Pero dentro de esas nuevas amenazas también está el tema de la criminalización al periodismo. O
sea, hoy ya no es solo una querella por la que te llevan frente a un juez para defender tu trabajo periodístico acusándote de difamar, ¿no? Hoy en Perú están investigando a periodistas por pertenencia a organización criminal. Hoy en Perú están investigando a periodistas por reglaje, ¿no? O sea, ¿desde cuándo el periodismo es reglaje? Que tú esperes a alguien a las afueras de una entidad pública y que lo sigas hasta su auto para sacarle 3 declaraciones. ¿Desde cuándo eso puede configurar reglaje y desde cuándo un operador de justicia te puede abrir una investigación por eso? Voy a ir cerrando porque veo el tiempo, pero no quería dejar de poner una cosita más y luego seguiremos en la conversa, que me parece bien grave también. Yo acabo de estar hace unos días en un congreso con periodistas en España, en Perú lo estamos viviendo, en Argentina lo están viviendo. Hay una suerte y una voluntad de implosionar nuestra actividad. O sea, creo que en todos los países estamos teniendo estas figuras de los multimillonarios comprando medios de comunicación, barriendo las plantillas profesionales de periodistas, poniendo operadores políticos que además han distorsionado absolutamente el reporterismo, que van, te atacan, te agreden y luego se presentan como víctimas de la libertad, de violaciones de la libertad de prensa. Entonces, ¿qué están buscando? Están buscando implosionar nuestra actividad. Y vienen, y le debe haber pasado a Rocío, a Laura, a nosotros en muchos momentos a decir, oye, me han golpeado. Y tú dices, me han golpeado, te has metido en la propiedad privada de una persona. Y eso no es periodismo, ¿no? Y esas prácticas hay que empezar a deslindar porque hay una suerte de hacernos explotar la actividad desde dentro. Yo la voy a dejar ahí porque creo que en respuestas coincido plenamente con lo que decía Laura, Rocío, organización, 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 articulación, porque ya estamos organizados probablemente todos en espacios distintos que se atraviesan, ahora hay que articularnos y hay que resistir en autoritarismos e incluso en democracia. Vamos a pasar, gracias Juliana, vamos a pasar ahora a preguntas individuales. Unos 7 minutos por cada una de vosotras. Empezamos por ti, Laura. Has trabajado en la construcción de narrativas feministas en escenarios de alta disputa política, tanto desde el periodismo como desde espacios de activismo y comunicación estratégica, en un contexto donde los discursos antifeministas y antiderechos logran amplificación digital y capacidad de instalar agenda. ¿Cómo se construye hoy las narrativas capaces de conectar, movilizar, sostener comunidad sin quedar atrapadas únicamente en la lógica de lo que es la reacción o la defensa permanente? Y desde tu experiencia, Laura, ¿qué aprendizajes están dejando los feminismos sobre comunicación política y disputa cultural en este momento global que vivimos? Bueno, tremenda pregunta. Primero. Sí, la verdad es que sí, pero estás capacitada totalmente para responderla. Bueno, primero muchas ganas de seguir articulándonos, porque me parece que un poco es desde ahí, desde donde vamos a seguir pensando cómo dar estas respuestas y cómo generar estas narrativas. Y bueno, y elegí, por supuesto, un posicionamiento. Ustedes saben que siendo periodistas feministas es muy difícil como separar, ¿no? Como la profesional de la militante, si es que se puede hacer eso. Entonces, acá para pensar un poco esta parte y respirar también, elegí pararme desde un lugar un poquito más militante, ¿sí? Como pensar un poco más desde un lugar de las feministas y los feminismos, ¿no? Y bueno, quizá para eso también me invitaron, así que como para qué me invitan, si saben cómo me pongo, así que pensar un poco qué tenemos, con qué contamos, ¿no? Como pensar en este sentido como de cuáles son nuestras ventajas, ¿no? Creo que las feministas y los feminismos contamos en este momento con una hermosa capacidad de renovar, contamos con una gran potencia para emocionar y creo que también contamos con una imaginación para repolitizar. En este sentido, como pensé también, ¿no? Cómo explicarnos o cómo explicar cada uno de
estos pensamientos que fueron también surgiendo a partir de todas estas experiencias, y pensaba bueno, que nuestra hermosa capacidad de renovar, que es como desde el lugar desde donde nos paramos para nuestros oficios cotidianos, ¿no? Lejos de lo que dicen sobre los sismos, nosotras nos seguimos mencionando dentro de los feminismos, y entonces si nosotras lo hacemos, tomar posición está bien. Y hoy por hoy, digo, tomar posición está bien. Digo, sobre todo si nuestra agenda, digo, tiene que ver con una agenda que es del bien, con una agenda que tiene que ver con la verdadera libertad, con una agenda de reconocer derechos históricamente negados, con terminar con todas las formas de violencias, con avanzar en reivindicaciones incluso mucho más amplias, con liderar ese avance hacia esa ampliación de las agendas. En algunos territorios creo que dimos pasos muy importantes en transformación cultural, en otros territorios también en una transformación normativa. Creo que ahora tenemos la oportunidad de renovar también con nuestras propuestas algunas políticas locales, regionales, y por qué no también pensar en articulaciones globales, ¿no? O sea, que vayan también animándonos a pensar más allá un poco de las fronteras de estos estados-nación. Y bueno, y lo vamos a hacer como veníamos diciendo, ¿no? Construyendo esta hermandad feminista y nombrándonos, porque precisamente, ¿no? O sea, estamos en una resistencia, pero existimos y nos seguimos mencionando como feministas. Esta potencia para emocionar, y acá quisiera citar a Sara Ahmed, que nos dice que las emociones no son lo opuesto a la razón, que son su forma encarnada, y que la bronca, el miedo y la esperanza no son irracionales, sino que son fuerzas políticas. Creo que esto a mí me gustó porque nos anima un poco a entender el momento en el que estamos. Muchas veces tratamos de buscar explicaciones y bueno, quizás es mucho más simple. Creo que nosotras tenemos una potencialidad enorme para emocionar, y creo que eso nos lo permite algo que ellos no tienen, que es una convicción política. Creo que la ternura colectiva, la ternura que construimos desde los feminismos y que incluso viene, ¿no?, desde mucho más allá, una ternura colectiva que retomamos, que hicimos nuestra, creo que no es consuelo, sino que también puede ser una estrategia política y por supuesto también comunicativa. Desde siempre tuvimos, creo, la capacidad de generar empatía, de conmovernos con lo que a la otra le pasa, y eso fue lo que transmitimos en tanto también periodistas feministas. Creo que estuvimos ahí al pie para comunicar cada injusticia, y creo que esa es nuestra base para esta convicción, para la acción política y para la comunicación feminista de este tiempo. Creo que sí tenemos que darnos la tarea de trabajar en cuáles son los rostros, en cuáles son los paisajes, las palabras, el arte y estos sonidos del futuro, quiénes están al frente de las luchas, quiénes están un poco por detrás sosteniendo esas banderas. Creo que tenemos que darnos la tarea de comunicar cómo son esas imágenes, ¿sí?, de ese futuro que queremos. Por más que sí, muchas veces decimos, no hay futuro, o están construyendo, digo, un mundo para quienes el futuro lo pueden pensar unos pocos. ¿Cómo es la inteligencia artesanal feminista? ¿Sí? Como contrapuesta a esta inteligencia artificial de los multimillonarios. Y bueno, y reflexionar hacia dónde queremos ir, porque incluso desde el seudónimo, desde la clandestinidad, nosotras seguimos construyendo comunicación, y creo que desde ahí también, digo, podemos generar una profunda emocionalidad colectiva. Finalmente, como la imaginación para politizar, y pensaba en encontrarnos, ¿no?, como esta forma de vida, sostenemos una forma de vida en la que nos encontramos una y otra vez para pensar, para darnos debates, para generar consensos y para después, Dios, salir a hacer y a salir a comunicar y a construir nuestros mensajes. Nuestros mensajes tienen un anclaje muy concreto y tiene que ver con esto de hablar con la otra. En estos años creo que además contagiamos, digo, esta pasión
de encontrarnos hacia otros espacios. Esto que decíamos recién, ¿no? De que sí, que ahora la tarea es contagiar ese feminismo, esa organización feminista hacia todo el resto de los otros espacios y articulaciones con quienes hacemos alianzas en el día a día. Creo que ese orgullo que nos genera, ¿no? Esta forma de vivir, porque es nuestra forma de vivir, es un orgullo que se contagia, ¿no? Que es muy fácilmente contagiable y esa es una cualidad que nosotras tenemos y que no la tenemos que perder o perder de vista. Es esta construcción de esa comunidad feminista, ¿no? Porque además cada paso, cada logro que damos, lo transformamos en un logro social. Nosotras no nos quedamos con que es un logro feminista. O sea, cada logro feminista es un logro para toda la sociedad. Y eso sabemos que se reconoce y que también es algo en lo que nos sentimos muy gratificadas por el resto. Y después tomar como ejemplo, ¿no? Las acciones de protección, creo, de las defensoras territoriales, digo, como tantos años, ¿no? Como de escuela en ese sentido, me parece que nos permite avanzar también en estas cualidades que tenemos y que no tenemos que perder de vista. Y bueno, el reconocimiento social del trabajo de cuidado, creo que poder pensar en que nosotras somos claves para poder construir una sociedad del cuidado que se antepone ante tanta crueldad, es también una clave para seguir organizándonos políticamente y sin fronteras. Pero sí, y un poco anclado a lo que decíamos recién, creo que previamente tenemos que generar, digo, como algunos consensos para, por ejemplo, reclamar nuestro lugar en la mesa de debate social. Creo que tenemos que recuperar el lugar que tenemos las feministas en ese debate, en esa voz legitimada que tuvimos en algunos momentos y que ahora quieren relegarnos o, bueno, o sencillamente nos arrancaron la silla de esa mesa. Y aquí recordar que precisamente, ¿no? Si somos periodistas feministas es porque señalamos la impunidad y narramos las violencias por razones de género, pero las violencias también en general, digo, en tanto que estamos señalando asimetrías de poder dentro de las sociedades, ¿no? Como no olvidarnos que al final todo se trata de poder y esa es la discusión de la que tenemos que volver a formar parte. En segundo lugar, yo nos animaría a perder el miedo a la contranarrativa, ¿sí? A seguir contando, pero esta vez posicionada frente a un sistema de pensamiento que pretende ser hegemonía, pero que no lo es. Sobre todo no lo es porque viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Y que quiere ser impuesto. Nosotras seguimos estando, seguimos existiendo, resistiendo, y precisamente este sistema que pretende ser hegemónico, además, se construyó, digo, en contraposición a nuestro movimiento, en contraposición a las feministas y los feminismos, en contraposición a la comunidad LGBT, y es un ecosistema de actores que estuvieron agazapados durante todo este tiempo, y acá sí quiero hacer como un sesgo territorial. Creo que en Argentina las feministas venimos señalando a estos actores desde la recuperación de la democracia. Ellos estuvieron mirándonos cómo construimos organización feminista y en espejo están haciendo lo que están haciendo en nuestros territorios. Entonces, como volver a pararnos, a posicionarnos desde una contranarrativa, digo, nos puede ser funcional en este contexto político. Eh, Mientras, bueno, hay que seguir avanzando, ¿no? Porque nosotras seguimos abajo, seguimos construyendo y seguimos sosteniendo, digo, como esta revolución cultural que es a la que le seguimos poniendo el cuerpo en el día a día y seguimos luchando, por supuesto, por ese reconocimiento contra el abuso de poder, digo, no solo colonial, sino también patriarcal, y que incluyó y que fue también la herramienta que nos permitió llegar a todos los espacios, a todos los ámbitos, a todas las instituciones con nuestros reclamos y nuestras demandas. Y en tercer lugar, creo que dejar de considerar al antifeminismo como una novedad. Creo que ahí hay como un poco una polémica bueno, que me animo a dar, y quienes me conocen, digo, la trato de dar en el día a día también. Y acá es como también, ¿no? Como más allá de la discusión sobre qué lugar le otorgamos a ellos,
a las autocracias, a las dictaduras, a los fascismos, a las extremas derechas. No nos olvidemos en quién tenemos que poner el foco, ¿no? Me parece que ahí hay algo que no tenemos que perder de vista, ya sea que estemos hablando de comunicaciones oficiales, ya sea que estemos hablando de violencia digital y de los mensajes que circulan en las redes sociales. Creo que no tenemos que olvidarnos que las feministas seguimos haciendo política y seguimos haciendo comunicación. Creo que no hay que perder ese foco, creo que eso hay que contarlo, más allá de los contextos adversos, y no hay que desistir en contar precisamente esto, ¿no? ¿Dónde están las feministas y qué estamos haciendo las feministas y los feminismos? Entonces, respiro para cumplir con el tiempo. Creo que sobre los aprendizajes y frente a la disputa de este tiempo, reclamar nuestro lugar en la mesa de debate social, perder el miedo a protagonizar la contranarrativa y dejar de considerar el antifeminismo como una novedad. ¿Y esto por qué? Porque tenemos capacidad de renovar, porque tenemos la potencia para emocionar y porque tenemos también la imaginación para repolitizar. Hasta ahí. Pues muchas gracias, Laura. Vamos con la pregunta de Zuliana. Zuliana, desde tu trayectoria gremial y hoy, desde la presidencia de la Federación Internacional de Periodistas, tienes una mirada amplia sobre cómo están cambiando las condiciones para ejercer el periodismo en distintos lugares del mundo. Tu visión, no solamente como presidenta, porque también hay que recordar que tú ya eras vicepresidenta de la FIP en 2 mandatos anteriores. Pregunta, Zuliana, ¿qué patrones comunes observas hoy en los ataques contra la prensa y contra las y los periodistas? Y frente a este escenario, ¿qué rol cumplen las redes internacionales, la organización colectiva y la solidaridad entre periodistas para sostener lo que es la libertad de expresión y ese derecho fundamental que es el derecho a informar? Cuando quieras, Zuliana. Gracias, Lola. Mira, cuando uno tiene la oportunidad de escuchar los informes de periodistas que están en África, en Asia, en Oriente Medio, en América del Norte, en Latinoamérica, una de las cosas que constatas es que la naturaleza de los problemas que atraviesa y de los ataques que enfrenta nuestra actividad son comunes, son absolutamente comunes. Lo que pasa es que cambia la escala de esos problemas y el contexto en el que se dan, pero yo siempre cito y recuerdo alguna reunión que tuvimos en el Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas, donde unas compañeras de Marruecos hacían un informe sobre cuál era la condición en los puestos de conducción de las mujeres periodistas. Y yo decía, tendría que cambiar 4 o 5 cosas y probablemente este sería el informe de Perú sobre la situación de las mujeres periodistas en la actividad. Entonces, el problema está ahí, con los contextos que hay. Tú escuchas a los compañeros y compañeras en Europa hablando de la defensa de los medios públicos, de los recortes. El último congreso de la Federación aprobó una moción sobre el desfinanciamiento para la televisión pública en República Checa, y yo no tengo forma de no unirlo con lo que viven y siguen viviendo los medios públicos en Argentina. O sea, los esquemas y el tipo de ataque es absolutamente, los patrones son idénticos, sino que se dan en contextos y en escalas distintas. Y tienen el mismo objetivo, o sea, desde el peor ataque por el horror que genera, que es el asesinato, hasta una violencia en redes sociales que lo que busca es, y aquí podríamos, y quizás Laura podría dar cátedra absoluta frente a lo que yo podría decir de esto, del tipo de ataque diferenciado a nuestras compañeras, ¿qué busca? O sea, sacarnos de las redes, silenciarnos, ¿no? Yo te silencio o porque te mato o porque te estigmatizo y tiras para atrás o abandonas el espacio por la carga emocional que eso te está generando, pero siempre busco lo mismo, o sea, el ataque al periodismo y a los periodistas siempre buscan silenciarnos. Y el para qué, o sea, el objetivo de para qué quiero silenciar a un periodista, o matándolo o llevándolo a un tribunal por una investigación,
es para limitar el derecho de la gente a saber. O sea, el objetivo de fondo es que la gente no tenga pluralidad en la información que recibe, no pueda acceder a determinada información, puede instalarse la opacidad. Cuando uno hoy por hoy se pregunta por qué ese ataque en escalada a los medios públicos, es bastante claro que en un contexto en el que la desinformación va a una escala absoluta, son los medios públicos los que tienen el deber de garantizar información de calidad y acceso a la información. Y eso no le conviene a ningún autoritarismo ni a ningún régimen que se aleje de la esencia de la democracia. Entonces se vuelven en blancos absolutamente deliberados. ¿Y cuál es el problema en esos escenarios, ¿no? En esos patrones que son comunes? Y yo podría hacer un análisis de lo que pasa con los periodistas en Perú y reunirme con los periodistas que están y hablando de medios públicos, la gente en Canadá también tiene la misma agenda de desmantelamiento de medios públicos. Quizás en países como el nuestro, la batalla, en Perú, la batalla por los medios públicos es aún mayor porque hay una cuota de clientelismo que arrastramos durante décadas, pero los medios públicos están en la agenda de los ataques. Pero ¿qué ocurre, no? Y esto lo ato con lo que preguntabas, Lola, de la importancia de la articulación, las organizaciones, la solidaridad internacional. Lo peor que le puede pasar a un periodista, y en resumen a la gente, porque siempre digo que cuando uno como periodista se va a dormir y se levanta, nunca deberíamos olvidarnos, primero, cuál es el principio de nuestra actividad, que es la búsqueda de la verdad. Si estamos haciendo otra cosa que no es la búsqueda de la verdad, ponle cualquier etiqueta, no la de periodismo, porque no lo es. Lo nuestro es búsqueda de la verdad. Pero además tendríamos que recordar cada vez que nos acostamos y nos levantamos de que nosotros trabajamos por el derecho a la información de la ciudadanía. La Asociación Nacional de Periodistas en Perú tiene un lema muy bonito por lo que significa para nosotros como periodistas, que es entender a la información como un derecho del pueblo. Y nosotros como periodistas tenemos que recordarlo todos los días, que no nos debemos a un patrón, que no nos debemos a un determinado sector político, que nos debemos a la gente, ¿no? Y que hacemos nuestro trabajo para que la gente pueda ejercitar su derecho a estar informado. Entonces, cuando un periodista es atacado y se queda solo, porque eso es lo peor, solo o sola, ¿no? O cuando se quita o se quiere naturalizar, y yo lo escucho mucho con el tema de violencia digital, de que la gente dice, oye, pero esta es una cuestión de redes sociales. Y dice, no, no. O sea, esto no es una cuestión de redes sociales. O cuando te estigmatizan y dicen, bueno, pero ahora los periodistas ya están muy sensibles, que no se les puede decir nada. No, no, no. O sea, la normalización o el dejar solo o sola a una compañera que sufre un ataque tiene un efecto aún mayor. Y por eso la solidaridad internacional no es solo una premisa que suena bonita, que suena convocante. O sea, es una herramienta indispensable para que la gente que está siendo atacada con el ataque más de mayor horror, que es un crimen, o con llevándote a un tribunal o encarcelándote. Hay colegas encarcelados en el Congreso de la FIB. El sindicato sueco hablaba de un periodista sueco encarcelado en África más de 3.000 días, ¿no? Y decía, ¿por qué no estamos hablando de esas cosas? O sea, ¿por qué estamos terminando de, mira, como este caso está estigmatizado, o en este caso, porque cuando ataca a un periodista, y creo que esta también es una realidad que atraviesa todos los continentes, lo primero que se intenta hacer es desacreditar la condición de periodista de ese colega, ¿no? Y nos pasa a todos y todas, ¿no? No, periodista no es, o este ataque no tiene que ver con su actividad periodística, o no estaba haciendo actividad informativa. Entonces, hay que defender a nuestros compañeros y compañeras, hay que defender la razón de su actividad y sobre todo no hay que dejarlo solo porque la estigmatización misma que hoy se ha convertido en un patrón de ataque, y esto podríamos analizarlo desde el espejo de lo que ha significado Trump, porque la gente cuando veía a Trump en sus mítines decir, ahí está la prensa que nos ataca, y nuestros colegas estaban ahí en primera línea retrocediendo, y lo veías como algo, mira, está pasando esto en Estados Unidos,
y cuando eso empezó a pasar en Argentina, en Brasil con Bolsonaro, con nosotros que también hemos tenido en esta campaña que cerrará el 7 de junio de esto y mucho, es cuando dices, es un patrón común el ataque y la respuesta es la organización, es llevar estos casos a tribunales. A veces nuestras estructuras nacionales no están preparadas para garantizar acceso a la justicia, porque nosotros venimos además de la convicción de decir que los estados asuman la responsabilidad y el deber de proteger a los periodistas. ¿Y qué pasa cuando el Estado es el agresor de ese periodista? ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué le vamos a decir a los estados que a través de sus fuerzas del orden, que a través de la legislación que se promueve en sus legislativos, de esos ejecutivos que te estigmatizan, le vamos a decir que cumplan con su deber de proteger a la prensa? Se lo tenemos que decir, porque hay que dejar evidencia de que no lo están haciendo. Pero también hay que pensar en qué hacemos en lo supranacional, ¿no? Y cómo hacemos para llevar estos temas a instancias supranacionales. Y por ello, y voy a cerrar con esto para no pasarme el tiempo, pero por ello es que muchas de las extremas derechas, de los gobiernos autocráticos, ¿a qué están apuntando hoy? Y lo vemos hoy en la campaña electoral peruana y lo está viviendo Colombia, que irá a elecciones también a fines de este mes. Están intentando desvincular la estructura supranacional, ¿no? Y a decir, mira, nos vamos a salir del sistema interamericano, no vamos a reconocer el sistema de Naciones Unidas, vamos a desmantelar. Y lo está haciendo Trump con la UNESCO, que han sido actores claves, con la propia Relatoría para la Libertad de Expresión. Te quito dinero porque como ahora yo, Estado, soy el agresor, no quiero que tengas instancias supranacionales para defender a los colegas. Inicialmente lo dejo ahí para no pasarme, Lola, pero es una conversación muy rica para luego seguirla. Pues sí, Juliana. Nos vamos con Rocío. Rocío, desde el Colegio de Periodistas, la Academia y la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, has trabajado la relación entre libertad de expresión, democracia, género y ejercicio periodístico. Hoy vemos que muchas formas de censura o silenciamiento no necesariamente operan desde mecanismos tradicionales, sino también desde la violencia digital, el hostigamiento coordinado, la precarización y la deslegitimación pública del periodismo. La pregunta, Rocío, sería ¿cómo observas hoy estas transformaciones en las amenazas a la libertad de expresión y qué desafío tienen los gremios, universidades y medios de comunicación para responder a este escenario sin normalizar esa violencia? Cuando quieras. Gracias. Bueno, creo que hay hartos elementos que aquí ya las compañeras han dicho, pero sobre todo creo que gremios, medios, universidades, tenemos que llegar a este acuerdo de que hoy día es urgente defender la libertad de expresión y de prensa, que no es un capricho de los periodistas, no es una necesidad de las feministas, sino que es un problema de democracia. Es decir, lo que decía Zuliana es muy cierto, es decir, los escenarios que están ocurriendo en nuestros países efectivamente se está replicando a nivel global. Esto no es una, claro, con características quizás distintas, más situadas, pero estamos en un fenómeno global que se ha instalado de alguna forma y está presionando al periodismo desde distintas estrategias, ¿no? Entonces, ¿por qué digo creo que es urgente? Porque creo que es un tema que tenemos que ponerlo como en el centro del debate. En un centro que nos permita mirar desde el lugar que a cada uno le corresponde, de sus propias responsabilidades, mirar estrategias, ¿no? Porque en el fondo no podemos, y a mí a veces me preocupa que estamos como en el diagnóstico, pero ya sabemos que el diagnóstico es horrible porque venimos del futuro, es decir, es cosa que uno vaya y vea a otros países, vea lo que ha pasado y luego, de alguna forma, uno puede evidenciar más o menos qué es lo que va a pasar, ¿no? Aquí no son escenarios tan lúgubres como para decir, mira, esto no es muy difícil proyectar. No, hoy día sabemos, o sea, sabemos el impacto de la IA, sabemos el impacto, ya lo decía Laura, de los discursos estigmatizantes, etcétera. Sabemos la estrategia antifeminista de estas fallidas democracias, etcétera. Entonces, creo que hoy día
que también es probablemente una responsabilidad de las propias organizaciones de periodistas, tenemos que ser capaces de traer hasta el debate actores, actrices sociales que por distintos motivos no han entrado, ¿no? Pienso academias, espacios de formación de periodistas, escuelas de periodismo, etcétera. Y creo que esto es relevante. Por una parte, creo que es muy necesario pensar, ¿no?, de qué manera seguimos formando una comunidad, cómo vamos a fortaleciendo las organizaciones de periodistas. Es decir, probablemente aquí muchas tenemos doble o triples militancias porque estamos en el espacio feminista, pero también estamos articulando territorialmente a periodistas, estamos en los gremios, en la academia, ¿no? Porque de alguna forma también es importante la articulación. Y vuelvo a decir, creo que en esto el feminismo nos ha heredado una alta gama de herramientas para trabajar en eso y creo que también, si bien no es nuestra responsabilidad, creo que el feminismo hace un gran aporte para pensar esta comunidad organizada de periodistas que pone al foco evidentemente los temas de género, porque además de alguna otra forma la evidencia nos muestra que si no estamos las feministas ahí instalando estos temas, muchas veces quedan fuera, ¿no? Por otra parte, creo que dentro de los desafíos también desde el mundo más gremial y también desde las redes de mujeres periodistas, creo que es importante pensar en la estructura de protocolos internos de resguardo. Porque si bien quizás ya tenemos la experiencia, ya sabemos lo que ocurre, muchas veces nos faltan mecanismos para actuar de manera más conjunta. Corremos el riesgo, ¿no? Corremos un riesgo que es que queden las acciones de violencia, queden en situaciones individuales o exclusivas, ¿no? O sea, le pasa a la colega porque difunde en redes sociales y porque tiene, no sé, 20.000 seguidores, evidentemente le va a llegar una que otra agresión. No, o sea, no podemos naturalizar la violencia ni tampoco podemos situarla como una acción excepcional, ¿no? Y creo que por eso es muy relevante pensar en protocolos o formas de actuar y entender que la violencia hoy día que reciben las mujeres periodistas y comunicadoras es sistémica. Es decir, no es porque te eligieron a ti por ser especialmente más aguda, más feminista, etcétera, ¿no? Sino que es un fenómeno global y creo que en eso pensar en la estructuración de protocolos de protección, pero también en vías de prevención es muy importante. Y voy a ese segundo punto que creo que es la de formación. Formación en una cultura del cuidado. Y quiero aquí hacer el cruce con algo que también aprendimos del periodismo y es que el cuidado es la base que sostiene el desarrollo de la vida humana y que nosotras también como periodistas tenemos que tener al centro de nuestra formación, pero también de nuestro ejercicio el autocuidado y el cuidado colectivo. Es decir, tenemos que pensar de qué manera salimos a trabajar cuidándonos, ¿no? ¿Qué resguardos tenemos en nuestras redes digitales? Es decir, creo que hoy día tenemos que recuperar el cuidado en términos de evitar agresiones, evitar exponernos como una forma que cruce también nuestra acción política, porque en ausencia muchas veces de esas estrategias de cuidado, cuando somos víctimas de algún nivel de violencia, inmediatamente ¿no? tiene un efecto importante y nos queremos retirar o queremos pasar a un segundo nivel porque en el fondo nadie tiene ninguna obligación de seguir actuando en el espacio público después de que enfrente una amenaza, pero creo que también tenemos que prepararnos para eso. Y prepararnos para eso también implica trabajar con las nuevas generaciones de periodistas o periodistas en formación para traspasarles que efectivamente hoy día ser periodista implica un riesgo y que para ese riesgo tenemos que estar preparados. Es decir, al menos en Chile existe una narrativa muy romántica del periodismo que probablemente esté en muchos de sus países, en nuestros países, y creo que es importante a veces como ese romanticismo traspasarlo de una perspectiva política, es decir, no es bonito el periodismo, sino que el periodismo puede transformar la realidad, pero también tiene riesgos y tenemos que estar preparados para prevenir esos riesgos. Es decir, yo no quiero que ni una colega, ni en su condición de dirigente, ni de periodista, ni el que sea, enfrente una situación de riesgo porque nos tocan a una, nos tocan a todas. También creo que tenemos que pensar el riesgo como un lugar colectivo, no individual. Y por otra parte, también creo que es importante
incidir, bueno, para eso estamos las organizaciones, ¿no? Incidir en los ámbitos en que podamos. Es decir, nosotros en Chile hicimos el periodo pasado con la administración de Boric un gran esfuerzo para incidir en la tramitación de una ley de protección a periodistas y personas comunicadoras que venía de la mano de una ley modelo de UNESCO de prevención de violencia contra periodistas. Y esos 4 años hicimos nuestro mayor esfuerzo en tramitar ese proyecto de ley, en hablar con todas las personas que teníamos que hablar, porque veíamos ahí una posibilidad de incidir con un Estado que en ese momento estaba abierto a abordar esos temas y de tratar de instalar algo que en Chile es muy difícil y que probablemente también en los países latinoamericanos, que son los mecanismos de protección a periodistas. Es decir, tampoco podemos pensar que las organizaciones vamos a estar toda la vida siendo quienes resuelven, protegen, preparan, etcétera, ¿no? Es decir, a lo menos en la realidad en Chile, como muchas, por supuesto, otras organizaciones quizás feministas, es que la sociedad civil se realiza como un gran voluntariado, no tenemos recursos, por tanto, tampoco es exclusivamente la responsabilidad de las organizaciones, es responsabilidad del Estado. El Estado es el garante de los derechos humanos. Por tanto, creo que es importante tener siempre a la mano esta posibilidad de incidir con el Estado. El Estado tiene que garantizar que el desarrollo del periodismo y de la prensa en los países sean contextos de seguridad. Y creo que en esa nuestras estrategias van a tener que ser colectivas porque van a ir variando efectivamente en base a los contextos políticos. Es decir, va a ser muy difícil que en la Argentina de Milei podamos avanzar con esto, más allá de que ya se había, el año pasado se ingresó también el proyecto de ley de protección a periodistas, en Brasil también se ingresó, quizás con Bolsonaro, o sea, perdón, con el actual presidente va a ser más posible, pero con un Bolsonaro no. Entonces, creo que también es importante que las organizaciones de periodistas, de feministas, nos involucremos en estos debates, porque la posibilidad de incidir en el Estado también implica la posibilidad que el Estado vea que las mujeres son víctimas de una violencia, valga de redundancia, más violenta que incluso los pares masculinos, a lo menos, por ejemplo, en el ámbito digital, ¿no? Y eso está muy estudiado. Entonces, creo que es importante no perder esta beta de cómo incidimos en políticas públicas. Y para cerrar, el último punto que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con la articulación en redes globales. Creo que lo que aquí hace la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género es tremendamente importante. Lo que hace la FIT es tremendamente importante, porque no podemos pensar, por una parte, que la situación que nos ocurre en nuestros países son excepcionales, y dos, no podemos pensar que vamos a empezar de cero a idear estrategias, ¿no? Tenemos que traer buenas prácticas de afuera, tenemos que buscar herramientas que resultaron en algún país, es decir, tenemos que tener esa capacidad también para mirar las experiencias internacionales, latinoamericanas, que nos permitan también activar nuestras propias estrategias internas. Y finalmente creo que las redes globales también nos permiten sentir que no estamos solas. Y creo que eso hoy día es importante porque aunque habitamos un mundo muy globalizado, también lo digital nos ha devuelto un lugar muy solitario de incidencia, de acción, de política, etcétera. Y creo que el trabajo en redes es lo que nos vuelve a situar en la condición de lo comunitario, que ya también lo decía Laura, que es para mí es una base del desarrollo como feminista. No nos podemos pensar en que vamos a ser, lo dijo una vez una colega argentina, las locas de la bandera, sino que somos muchas locas de las banderas, ¿no? Y creo que ese espacio de encuentro virtual, presencial, de saber que estamos trabajando en red, que no estamos solas, que si nos pasa algo, las compañeras de Perú, de España, de Chile, nos vamos a preocupar, que somos una comunidad, creo que es muy importante. Y en eso el periodismo feminista ha sido clave para situarnos en un trabajo de red que no es tan fácil de hacerlo, pero siempre es un desafío tremendamente posible. Y en ese sentido creo que lo que hacen las redes hoy día internacionales son muy valiosas, nos permiten formarnos, nos permiten mirar al futuro y traer estrategias que de alguna manera logren contener, ¿no?, las situaciones que ocurren en nuestros países. Gracias, Lola. Pues muy bien, Rocío, ya estamos en los minutos finales, apurando, pero quiero trasladaros los saludos que nos llegan de las compañeras. Saludos desde la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas,
En este momento, escuchando, viendo y atendiendo el conversatorio desde Houston, tenemos a Lourdes Ramírez Flores, saludos desde Vitoria, Tamaulipas, México, saludos desde la frontera noreste de México, Isabel Moreno, saludos desde Perú, Loreto, Silvia Lilian Trujillo, saludos desde Guatemala, qué gusto escucharlas. Judith Mila Díaz dice, bien dicho, compañera presidenta, Zuliana Laínez, Scarlett Arias, a Mamachos, a Rocío, Laura y Zuliana desde el sur de México. Guerrero, hola queridas amigas, fuerte abrazo desde la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas. Yolanda Cornejo, bravo, saludos, felicitaciones por este valioso conversatorio. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante, muy impresionante todo lo que nos habéis comentado, compañeras. Estamos ya en los minutos finales. Teníamos unos cuestionarios, nos quedan 2 preguntas, pero para limitarnos al tiempo, porque también en esos cuidados está también el tiempo que dedicamos, tenemos que ser rigurosas, voy a dejar la pregunta en abierto. En breve os dejo que hagáis vuestro último titular en este conversatorio, si os parece. ¿Quién empieza? Rocío, ¿terminaste? ¿Empiezas? Bueno, Lola, ¿en 2 minutos, 1 minuto, cuánto? 1 minuto. Bueno, tampoco seamos tan estrictas en lo que quieras. Bueno, de 1 a 3. Maravilloso. Quiero lo último decirle a propósito de que quizás voy a sacar un spoiler, pero Chile va a ser sede en octubre del próximo Congreso de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Para nosotras es un tremendo honor, un privilegio poder tenerlas en nuestro país, y quiero dedicar estos últimos minutos a invitarlas a que empiecen ya a ahorrar sus recursos para traerlas hasta este rincón del mundo. Estamos muy felices, es una tremenda oportunidad para encontrarnos, para conocernos, pero también para contarles cuál ha sido nuestra experiencia de trabajo desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas. Somos una red que nacimos en el seno de nuestra protesta social del año 2019, que pese a todas las cosas difíciles y complejas que gestó, también generó la posibilidad de entender que necesitábamos reunirnos y contenernos en un espacio feminista. Más allá que todas veníamos de distintas tradiciones de participación política en espacios gremiales, sindicales, medios de comunicación, pero el espacio feminista finalmente era la cuna que necesitábamos también para encontrarnos en un lugar más amable, más sororo y de mayor comunidad. Estamos contentísimas, trabajando a toda máquina junto a Fabiola, Gabriela y muchas más colegas de Santiago para invitarlas a este Congreso Internacional. Nos motiva mucho poder escucharlas, poder tenerlas en presencia, poder encontrarnos, abrazarnos, debatir, analizar, pero también tener espacios de encuentro. Y por supuesto también para que ustedes conozcan la experiencia desde el sur, es decir, nuestros pequeños países que a veces parecen ser como ejemplos de democracias modernas, tienen unas fragilidades enormes que hemos constatado en las últimas décadas y de las cuales nosotros también hemos estado resistiendo, pero a la vez también intentando crear formas de resistencia a aquello. Y creo que si bien la experiencia chilena es muy pequeña en ese sentido, tenemos algo y muchas cosas que contarles, ¿no? Y también tenemos muchas ganas de aprender de ustedes, de encontrarnos en espacios de articulación de un periodismo feminista, que si bien en Chile también es un desafío hablar de periodismo feminista, nosotras tenemos plena certeza de que el feminismo en los cruces de comunicación hace un tremendo aporte en pensar una sociedad más igualitaria, una sociedad sin violencia y una sociedad que nos permita también reencontrarnos en el campo de las comunicaciones. Así que atentas en octubre, las esperamos en Chile. Octubre es una primavera muy rica, muy cálida en Santiago, se van a encontrar con una ciudad bastante cálida, así que vengan por favor, las invitamos desde ya y por supuesto las convocamos a que nos traigan toda su experiencia y todo lo que tenemos que conversar en esos 2-3 días que ahí luego las compañeras de la coordinación les van a informar. Eso. Muchas gracias, Lola. Gracias, Rocío. Pues tenéis la palabra, Zuliana, por ejemplo. Sí, voy yo y solo también para ser breve, decirle a Rocío que estoy convencida que vamos a llevar una buena delegación de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, colegas de Lima y de regiones. Ya tengo muchas compañeras
escribiéndome ahora que tienen nota de la fecha y Chile nos queda muy cerca, así que estaremos ahí y en esa línea, compartiendo saberes, articulando, que es lo que hemos, creo que coincidentemente en este y en muchos espacios presentado como respuestas a una situación tan adversa y quizás dos cosas finales, ¿no? Creo que también tenemos que empezar a contar y a recopilar muchas de nuestras victorias. Aquí está Laura de Argentina y creo que el movimiento sindical organizado, las colectivas feministas y demás en el sector del periodismo han intentado por lo menos alargarlo de la derogatoria del estatuto hasta el 31 de diciembre en un contexto muy, muy, muy complicado. Nosotros y nosotras en Perú hemos conseguido varias veces frenar arremetidas, leyes mordaza y demás por la organización, por la resistencia, la calle. Hemos hecho, y yo siempre voy a recordar como un momento cumbre, el año pasado hicimos un plantón nacional, todos los periodistas y las periodistas donde estuvieran en sus plazas públicas reclamando contra los ataques a periodistas y las leyes mordaza y se consiguen cosas, ¿no? Los colegas, compañeros y compañeras en Palestina, a pesar que les han arrasado las casas, las redacciones, la vida, siguen desde pequeñas carpas haciendo periodismo gracias a la solidaridad, la articulación. Y esas también son victorias frente al autoritarismo, frente a lo que nos quieren arrebatar. Y esas también hay que contárnoslas para animarnos y para saber que estar articuladas vale la pena y que la solidaridad internacional, como lo fue en los peores momentos de la historia de la humanidad, siempre es eso que nos termina rescatando y que recordemos que de verdad cuando atacan a un o a una periodista en cualquier parte del mundo, eso es un ataque a todos y a todas, ¿no? Y tendríamos que movernos, responder y seguir resistiendo, que era lo que el título del conversatorio que nos convocaba esta mañana y ha sido un placer inmenso hablar contigo, Lola, con Rocío y con Laura y estoy convencida que en octubre nos encontraremos. Un abrazo. Pues muchas gracias, Zuliana. Laura, te toca cerrar. Bueno, qué responsabilidad. Un poco pensando, ¿no? en estos debates, estas reflexiones, les cuento que con varias compañeras y amigas viajamos en el último G20 que se hizo en Río de Janeiro, creo que 2024, noviembre por ahí, y logramos como entrevistar a una ministra, a una concejala, digo, a referentes feministas, un poco pensando en esto, ¿no? Como en qué enseñanzas les dejó haber pasado por el bolsonarismo y también, digo, qué enseñanzas les dejó el luchar, digamos, en el día a día, en una batalla constante, porque también, digo, hubo tras ese gobierno digo, una fascistización, si se quiere, como de lo social, ¿no? Entonces, digo, viajamos y bueno, y ese material, digo, próximamente va a salir, así que un poco también lo anticipo. Sería genial incluso ahora que estamos cruzando datos, presentarlo en el encuentro en octubre. La verdad que sería buenísimo, ya aprovechamos, ya tenemos agenda, nos apuramos con la postproducción, etcétera. Pero lo que pensaba también es que eso, ¿no? Que compañeras venimos desde muy lejos como para detener nuestra marcha, ¿no? Como un poco pensar en ese sentido, que no tenemos mucho todavía por hacer, hicimos muchísimo, pero creo que tenemos deberes y bueno, y sentimos también esa responsabilidad, si no, no estaríamos acá juntas hablando y pensando también en seguir organizadas. Creo que como periodistas feministas afrontamos enormes desafíos que bueno, para llegar hasta que nuestras voces se escuchen, que sean legitimadas, que sean protagonistas, digo, como estamos haciendo muchísima tarea y por supuesto que vamos a hacer foco de agresiones
y de muchas violencias. Creo sumo también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la criminalización y la judicialización, digo, que funciona también como autocensura. Yo no me referí tanto a las agresiones, pero ahora sí, digo, como quería mencionarlo muy, muy, muy brevemente. Pero creo que eso, ¿no? Que no nos olvidemos de nuestra tarea histórica, de nuestra tarea incluso pedagógica, porque es lo que hacemos todos los días, cada vez que contamos, cada vez que narramos, cada vez que nos animamos incluso a seguir haciendo estas contranarrativas. Es ahí donde está la novedad, es ahí donde está nuestra creatividad, es en el ejercicio del oficio en el que seguimos reinventándonos, creo. En este contexto pensaba de desbocada propaganda y política, digo, porque no quiero dejar afuera, porque no es solo una política antiderechos, es también una política de propaganda. Creo que nos enfrentamos esto, ¿no? Como decíamos recién, a poderes globales, concentrados, organizados de forma transnacional y que vienen además en una tarea, ¿no? O sea, también tienen una tarea y que tiene que ver con la recolonización y que tiene que ver con el poder tomar de vuelta los cuerpos y los territorios después de los avances, por supuesto, que hicimos. Pero bueno, pero ahí estamos porque decimos que no en nuestro nombre, ¿no? Y quería también retomar un poco eso. Quería que pensemos en el consentimiento. Las feministas y los feminismos no consentimos el genocidio, la guerra, las masacres contra las comunidades, y eso también lo quería mencionar, porque es una forma de reinventar nuestro consentimiento a un sistema global de injusticia. No consentimos este sistema. Tampoco consentimos estas políticas económicas, como nos toca a muchas de nosotras en Argentina, que lo que hacen es trasladar las riquezas desde los ámbitos públicos a los ámbitos privados y las colocan en muy pocas manos. Y por supuesto que tampoco consentimos el retroceder en derechos reconocidos, como el aborto legal, o en dejar de dar voz a quienes reclaman justicia reproductiva. Creo que la esperanza somos nosotras y nosotres, hablando las unas con las otras, como decía recién Zuliana, como contándonos cómo llegamos hasta acá, haciendo genealogía, escribiendo sobre nuestras compañeras, sobre nuestras madres, sobre nuestras abuelas. A veces, ¿no? Como me pregunto cuántos libros feministas nos faltan escribir, ¿no? Y sobre todo cuántos libros feministas nos faltan escribir antes de decir que la novedad es la de un tipo diciendo que la rebeldía se volvió de derecha. No, yo quiero leer esos libros feministas que cuentan, narran nuestras conquistas, cómo lo alcanzamos, cómo hicimos, qué estrategias, qué debates, o sea, con quiénes nos juntamos, qué alianzas. Yo quiero saber todo eso, compañeras. Todavía no nos lo contamos, tenemos que seguir haciéndolo. Así que eso, debimos tirar más libros, compañeras, así que sigamos, no nos detengamos. Y bueno, y sí me quería despedir, por eso, nada, me animo, digo, como a cerrar con un fragmento de un poema de Audre Lorde que me acompaña incluso por estos años y se me viene como a la cabeza cada tanto y cuando la situación se pone difícil. Voy a tratar de leerlo y no emocionarme. Cuando el sol se pone, tenemos miedo de que tal vez nos salga en la mañana. Cuando nuestros estómagos están llenos, tenemos miedo de la indigestión. Cuando nuestros estómagos están vacíos, tenemos miedo de nunca volver a comer. Cuando nos aman, tenemos miedo de que el amor desaparezca. Cuando estamos solas, tenemos miedo de que nunca vuelva el amor. Y cuando hablamos, tenemos miedo de que nuestras palabras no se escuchen o no sean bienvenidas. Pero cuando estamos calladas, todavía tenemos miedo. Así que es mejor hablar, recordando. No se suponía que íbamos a sobrevivir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué bonito, Laura. Bueno, os tengo que decir que ha sido un privilegio y un tremendo placer haberos escuchado, haber sabido todo lo que nos habéis transmitido. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo que os ha derivado toda vuestra vida,
todo vuestro trabajo y vuestra lucha ha derivado en todo el conocimiento que nos habéis transmitido esta tarde. Mil gracias, de verdad. Y bueno, yo ya voy a dar paso a Grace, porque el trabajo de este conversatorio es gracias también a Grace y a Fabiola. Y me voy recordando, Rocío, el encuentro en Chile, ¿eh? Acordaros, 23 al 25 de octubre. Grace, cuando quieras. Un saludo, compañeras. Gracias. Con todas las palabras de cierre, no queda mucho más que decir porque qué bonito de quedar eso, o sea, que quede como la esperanza, los mensajes de solidaridad, de sororidad, el tema de perdemos el miedo, no estamos solas. Así que adelante, seguimos, continuamos, resistimos, pero también narramos y hacemos lo que más nos gusta hacer, que es buscar esa verdad de la que hablaba Zuliana. Y desde la Red Internacional de Periodistas, agradecemos a todas las personas que estuvieron detrás de estos conversatorios, todas las personas que participaron en este ciclo de conversatorios, todas las voces que nos dieron unas reflexiones increíblemente importantes y que vamos a dejar grabadas y que permanecerán en online. Eh, Noticia, sabemos que en Facebook borran los contenidos en 30 días, por lo tanto van a encontrar de nuevo este conversatorio en nuestro canal de YouTube para quienes quieran revivirlo y usarlo más adelante. Un abrazo, Lola, Zuliana, Laura, Rocío, muchísimas gracias por estar. Un saludo a mis colegas de la coordinación colegiada, Alicia y Fabiola, grandísimo, y las esperamos en Chile. Octubre es el nuestro. Un abrazo.